Docker, runway 25 right, clear for takeoff. RF Docker, clear for takeoff, 25 right, United 2146. November 518 Juliet Alpha, Los Angeles Tower. Yes, sir, 8 Alpha with you. Juliet Alpha, just for your planning, expect 25 right, intersection Foxtrot for departure. Okay, understand, 25 right, intersection Foxtrot for 518 Juliet Alpha. EVA 619, heavy traffic, 10-mile final, runway 25 left, line up and wait. Waited for 5 left, 619. American 275 heavy, LA Tower, be number 3 for departure. Thank you, Sandra. Number 3, American 275. Polaris 924, cross runway 25 right, taxi straight ahead on Lima, hold short of Kilo 1. This is runway 25 right, straight ahead on Lima, hold short Kilo 1, Polaris 924. 92146, contact SoCal departure, good day. Good day, 92146. Connie 564, you can use the 90 degree here, or you can use Hotel 9, your choice. We take the 90 degrees for Connie 564. 564, thank you. Taxi Hotel to Juliet, at Juliet, cross runway 25 right, contact ground point 75. Okay, Hotel Juliet, cross 25 right, point 75 on the other side of Connie 564. November 8 Juliet Alpha, you can taxi up to and hold short of runway 25 left. Taxi 2, hold short of 25 left, 8 Juliet Alpha. November 63 Romeo Papa, Los Angeles Tower, expect 25 right, intersection Foxtrot for your departure. EVA 619 heavy, wind 270 at 5, RNAV to Hyper, runway 25 left, clear for takeoff. RNAV Hyper 25 left, cover takeoff, EVA 619. November 8 Juliet Alpha, caution, jet blast at Foxtrot, cross runway 25 left, line up and wait, runway 25 right. Okay, we'll take our time, but we'll cross 25 left, hold short of 25 right on Foxtrot 518 Juliet Alpha. 8 Juliet Alpha, after you cross the left, you can line up and wait on 25 right at Foxtrot. Okay, after we cross the left, we can line up and wait on 25 right, 8 Juliet Alpha. Thank you. 63 Romeo Papa, Los Angeles Tower. And 63 Romeo Papa. 3 Romeo Papa, expect 25 right, intersection Foxtrot for departure. Okay, intersection, expect intersection Foxtrot 25 left for departure. 63 Romeo Papa. 3 Romeo Papa, negative. I changed the runway on. It'll be 25 right, intersection Foxtrot. Just let me know how long it'll take for you to get the numbers ready to go. Okay, we'll give us a second. Okay, let me know. I need landing clearance. Spirit 599, LA Tower, heavy 777 just departed your runway, caution, wake turbulence, wind 260 at 5, runway 25 left, clear to land. 25 left, clear to land. Thank you, sir. 599. EVA 619, heavy contact, SoCal departure, good day. Day 619. LA Tower, Alaska 267 on the visual 25 left. Alaska 267, Los Angeles Tower, flying an Airbus 320 on a 2-mile final, wind 270 at 5, runway 25 left, clear to land. Clear land 25 left, Alaska 267. Tower 63 Romeo Papa, hold short of 25 left, ready for departure. Roger. November 8 Juliet Alpha, caution, wake turbulence from the 777 that departed, wind 280 at 5, RNAV to Docker, runway 25 right, intersect. Buenas noches, ¿cómo andamos? Bienvenidos. Arrancamos otra noche más aquí en la página, en los directos. Gracias a Dios, otra semana más que estamos haciendo seguido, ¿no? Vamos hacia el objetivo de fin de año. ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos los que van uniéndose desde la entrada previa y los que se van uniendo poco a poco. ¿Cómo anda? Os saludamos ahí, dice Ana María Cuellar, a David Calle, a Cristian Camilo. Son nuevos por la página, así que eso nos agrada. ¿Qué tal? A ver. Bueno, vamos haciendo la introducción como siempre. ¿Listo? Denme un segundo mientras les voy comentando qué es lo que vamos a hacer. Como ya saben, ya vieron el título, hoy es lunes de obviamente de inglés. Ya lo arrancamos la semana pasada, se compartió el enlace de los documentos. Si todavía no lo han podido descargar,
los documentos me avisan, ya. Y para los que todavía no están en el grupo de WhatsApp de la página, también ahí se mandan los datos y hablamos ahora que también lo vamos a conectar por la página de Discord, ya, por la plataforma de Discord, para ver si se puede practicar por ahí también, ¿no? Y también estábamos comentando sobre lo que viene a ser el sorteo navideño. Ya están participando del sorteo navideño. A ver, vamos a mostrar eso por aquí. Denme un segundo, por favor. Mientras alisto las fotos, avisarles de que el día de hoy ya me encargué de hacer el envío del premio del ganador del sorteo de los 900 seguidores el día sábado, que fue el día sábado pasado. Se hizo el sorteo, ya lo ganó nuestro amigo Helmut desde Tarija. Entonces ya me encargué de hacérselo llegar. Ojalá que mañana ya nos diga que ya lo recibió y así estemos todos tranquilos, ¿ya? Así que no se olviden también de participar del mismo sorteo que sigue para el día 23. Ya se definió la fecha. Hicimos la encuesta primero acá por Facebook en el directo del sábado. Ya hicimos en el directo del sábado que pasamos llevamos a cabo el repaso de transición a multimotor. No sé si alguien estuvo participando por ahí. Y estuvimos haciendo el repaso de transición a multimotor. Hubo un promedio de gente aceptable, normal, ya. Y para los que no pudieron asistir al en vivo, obviamente queda guardado y pueden también ingresar mediante el canal de YouTube, porque ahí se guarda todo, ya. Ahí se va a guardar todo. Denme un segundo, les voy a mostrar aquí donde estamos con el mismo nombre. ¿Listo? Entonces con el mismo nombre ustedes ingresan a YouTube y ahí van a encontrar, ya, ahí ustedes van a encontrar toda la información de los videos, de los directos que hemos estado haciendo. ¿Listo? Ahí ya somos 38 suscriptores. Vamos subiendo poco a poco, ya, vamos subiendo y ahí vamos acomodando todo. Miren los videos, ahí está la entrevista de Crossover Squad también, ¿no? Todo lo que hemos estado haciendo. ¿Listo? Entonces, los repasos teóricos también ahí los van a encontrar. Los restantes de la semana pasada lo voy a ir subiendo en el transcurso también de esta semana. Roiner, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal todo? Entonces, ahí va a estar, ya saben, no se olviden de participar en el sorteo de Navidad. El 23 vamos a estar haciendo el sorteo en el directo, ya. Uno de los requisitos, ya saben, de que para que puedan ganar es estar presente en el directo. Ya, si no están en el directo no se lo llevan. El libro de Aerobook Bolivia y la taza de la página personalizada. Ese va a ser el premio del de Navidad. Y también estamos atentos al sorteo de los 1000, porque ya somos 900, ¿cuántos? 929 personas. Llegamos a los 1000 y se hace el sorteo grande de los 1000 seguidores, que ese sí creo que va a estar bien peleado porque hay bastantes comentarios, ya. Andrés Luján, bienvenido, buenas noches. Ahí va a estar el sorteo de los 1000, el libro de Aerobook, Introducción a Línea Aérea, la taza personalizada con la gorra de la página y la polera de Stoll Pilot Shop. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van a encontrar todo lo que viene a ser los requisitos, que siguen siendo los mismos. Ya los mismos requisitos son de cada uno de los sorteos. ¿Listo? Entonces mira aquí cuántos comentarios hay, más o menos ya son más de 50 comentarios que hay por acá. Entonces yo que ustedes no me quedaría fuera. Participen de los 1000 y ya saben, se declaró el día sábado. Si llegamos a los 1000 antes de fin de año, aparte de hacer este sorteo, ya vamos a sortear otra caja con una taza y la gorra de la página. ¿Ok? Entonces ese es el premio. Va a haber doble premio si llegamos a los 1000
antes de fin de año, que puede ser que lo logremos si seguimos a este ritmo. Ya estamos a fecha 20 de diciembre. Es 20 de diciembre, faltan ¿cuántos días? ¿11? 31 es, ¿no? Sí, nos quedarían como 11 días hasta que se acabe el año. Si en 11 días llegamos a los 1000, ya somos 929. Aparte de este premio de acá, sorteamos otra caja, taza y gorra. ¿Listo? Saludamos ahí a Diana, bienvenida, ¿cómo anda? Le mandamos un beso grande y seguimos. Ya saben, esos de la semana pasan por el canal de YouTube para los que se hayan perdido los directos de la semana. Y también ya estamos subiendo contenido casi a diario a TikTok. Ya, ahí vamos subiendo, ¿no? Poco a poco, no nos vamos descuidando de la plataforma, ¿no? Entonces ahí vamos a continuar. Ya, vamos a continuar subiendo contenido, ahí está. En la semana pasada subimos unos 3, creo, o 2, pero va poco a poco, ¿no? Ahí estuvimos subiendo ahora en la tarde, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo pueden compartir, lo pueden descargar. Está el de Maradona, está el otro que estamos armando, por ejemplo, este de acá. Estuve trabajando ahora en la tarde y voy a seguir trabajando también después del directo. Para los que ya saben, ¿no? Estamos armando un pequeño panel de switches para las luces. No lo pude acabar hace rato porque hubo un problema con los cables y todo eso, y ahora lo estoy volviendo a rehacer, pero ojalá que lo acabe hoy o mañana. Kurt Baumeister y Roger José, bienvenido a bordo. Ahí está, dice buenas noches Capi, el chulito navideño. Aquí vamos a hacer la encuesta. Vamos a activar encuesta. Hacemos directo con gorro navideño o no. Aquí le ponemos sí y aquí le ponemos no, modo Grinch. Estaba viendo el Grinch en la tarde. Ya se empieza la temporada de películas navideñas también. Eso hay que estar ahí desempolvando los clásicos. Buenas, dice Kurt. Excelente, ahí está. Entonces vamos a activar ahí la encuesta, ya saben. Y les voy a estar mostrando cuando lo acabe. Ojalá lo acabe hoy o mañana el panel que estoy armando ya. Para que lo hacemos el directo del miércoles, que hacemos otra vez simulador. Ya saben que hoy es inglés, martes es accidentes aéreos. Vamos a estar hablando del accidente de los sobrevivientes a los Andes. ¿Quién lo conoce ese? Ese es un clásico. Ya, ese es historia prácticamente, ese accidente. Entonces, de conocimiento general para todo el ámbito de la aviación, es conocerlo y saber. ¿Ya? Disculpa que se metió un mosquito y está volviéndome loco por acá. Ahora sí, vamos a activar acá. Les voy a mostrar, ya saben que mañana está el directo. Vamos a hacer recorrido por acá. Este es de accidentes aéreos, ya saben, ¿no? Mañana hacemos accidentes aéreos sobreviviendo a los Andes. El miércoles volvemos a hacer simulador, ¿ya? Volando por México. Y el jueves es el sorteo navideño y continuamos con el análisis de la serie de The Worst Place to Be a Pilot, capítulo 3. ¿Listo? Ya saben. Entonces, mañana accidente aéreo sobreviviendo a los Andes. Miércoles simulador. Continuamos por México. La anterior semana, el día viernes, nos quedamos en Veracruz y tenemos que ir a Acapulco y a Ciudad de México. Y de ahí seguir subiendo hasta llegar a Estados Unidos. Y el jueves, sorteo navideño y análisis de The Worst Place to Be a Pilot, capítulo 3. ¿Listo? Muy bien, ahí están las noticias que salen a diario también. Y eso sería todo. ¿Listo? Los voy a dejar esto por acá. Ya saben, pasan por Instagram. Está el sorteo de Navidad, el de los 1000. El canal de YouTube. El perfil de TikTok. Ya somos 50. Poco a poco. Bien, ¿qué más les tengo que mostrar? Nada más, ¿no? Eso sería todo. Listo, excelente, ahí está Alex Duque, acaba de empezar a seguirnos, listo. Buenas, che, nos dice, soy Ítalo, ¿cómo anda Ítalo? ¿Todo bien? Cristian Camilo también dice, we're ready for today. Ok, excelente, esa es la actitud. Ya, muy bien. Comenzamos, ¿no? Ya somos 930, ya saben, llegamos a los 1000 antes del 31 de diciembre. Aparte del premio que ya está anunciado, sorteamos otra caja. ¿Listo? Otra caja con
taza y gorra personalizada. ¿Listo? Entonces ya saben, metámosle. ¿Pudieron descargar el link del libro? Nos quedamos por acá. Estuvimos analizando hasta creo que por aquí. A ver. Aquí dice, put the words on the right order to make questions, then answer them. Ok, aquí dice, you are a controller, pilot, or. Are you a controller o a pilot? Dice, ¿no? Puede ser que ordenemos así las palabras. A ver, ¿alguien anda por el canal de Discord o no? ¿Quién se anima a entrar a Discord? Para que nos ayude a hacer los ejercicios. ¿Ah? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver. Mira, hay actualización por acá. Ahí se estuvieron uniendo, mira, 3 más. Entró Kurt y entró Alejandra, dice. Ok. ¿Alguien quiere entrar por ahí? ¿O quieren que yo nomás se los haga aquí los ejercicios? Bueno, me avisan. Ok, alguien que quiera participar, ingresa ahí al Discord y ahí podemos estar haciendo prácticas para que ayuden a resolver un poco los ejercicios y así también ustedes puedan tener su chance de participar sin miedo. Ok, bien, entonces acá vamos a abrir otra pestaña de aquí. Deme un segundo, no, este no es. Un segundo, voy a abrir otro del mismo para que cuando querramos ver las respuestas correctas y confirmarlas ya lo tengamos. Acuérdense de que el libro lo tienen también ustedes y lo pueden descargar. Y como este es un libro de self-study, ¿no? De estudio propio, pueden también revisar sus respuestas, ¿no? Aquí está el answer key y aquí están las preguntas que estamos haciendo, ¿eh? Tratemos de hacerlo acá. Dice la número 1, ¿no? Dice you are a controller, pilot, are, or. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Tratamos de ordenar las palabras para formar preguntas, dice, ¿no? Put the words in the right order to make questions. Then answer them, ¿no? Ponga las palabras en la forma correcta para crear preguntas y luego contéstelas, dice. Entonces, acá la pregunta correcta sería, are you a pilot or a controller? O puede ser, are you a controller or a pilot? No importa, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Ya? Ahora, a no ser de que, acuérdense de que cuando uno utiliza el a, ¿no? Y la siguiente palabra tiene una vocal, entonces ya no es a, es an. ¿No ves? Aquí en este caso no ocurre eso, entonces no altera el resultado. Pero si ese fuera el caso y fuera aquí an, entonces tendríamos que poner la palabra que le sigue a la a con la vocal que le corresponde. ¿Ok? Bien, eso te enseña en la gramática de la práctica, de la teoría. Dice Kurt, ¿es muy difícil el examen de comprensión lingüística? No, la verdad que no es. Uno puede ir con miedo, ¿ya? Pero hay que estar tranquilo, hay que practicar. Así vas a ganar confianza, practicando. ¿Ok? Si uno practica, ¿no? Puede ir ganando confianza. ¿Listo? Bien. ¿Qué más dice? Speak other language you do any, ¿no? Entonces sería, do you speak any other languages? ¿No? ¿Habla usted? Perdón, aquí nos teníamos que contestar la pregunta, la primera. Dice, ¿no? Are you a controller or a pilot? Que sería. Entonces, ¿cómo contestaríamos? Sería, yes, I am a pilot, ¿no? I'm a pilot. Are you a controller or a pilot? I am pilot, ¿no? Soy un piloto. O el que sea ATC, ¿no? Porque hay también hay gente que trabaja de controlador. ¿Qué dice acá? Do you, entonces sería aquí, ¿no? Do you speak any other languages? ¿Habla usted otro tipo de idioma? Aquí está, ¿no? Do you speak any other languages? Y aquí vos le contestaría, yes, ¿no? Yes, I do. I speak German, Portuguese, ¿no? ¿Qué más? Otro idioma, Chinese, Japanese, lo que ustedes quieran. Ya
ya terminan así contestando, ¿no? ¿Qué dice aquí? Abroad ever you been have. Esto sería have you ever been abroad, ¿no? ¿Has estado alguna vez fuera de tu lugar de origen, de tu país de origen y todo eso? ¿Sí o no? Entonces así contestarías, formarías esa pregunta, ¿no? ¿Has estado afuera? Aquí dice, ¿no? Have you ever been abroad? Y pues puedes contestar si has salido del país alguna vez. ¿Alguien ha salido de Bolivia a algún otro país? ¿O no? ¿Y a dónde, no? Eso sería completar bien la pregunta. Yes, I have, ¿no? Sería tu respuesta, ¿no? I have been in Brazil, ¿no? Or I have been in Argentina. I have been in Peru. En USA. ¿Eh? ¿Qué dice acá? Plane travel last when by you did. When did you travel by plane? Bueno, ¿cómo sería? A ver. Estoy coordinar bien. Last. When did you travel? When. A ver, aquí hay que preguntar, hay que formular la pregunta que sería: ¿cuándo viajaste en avión por última vez? When did you. Tiene que venir el que pregunta, el did, ¿no? El pasado. Did you travel by plane last? ¿Sería así? By plane. Ah, ¿viste? Last va a venir adelante. When did you last travel by plane? Ok, pero solo nos faltaba ubicar el last. ¿Ya? Eso sería. When did you last travel by plane? ¿No? When did you last travel by plane? Ahí está. Esa es la respuesta. Entonces, ahí obtendríamos nuestra pregunta formulada, ¿no? When did you last travel by plane? ¿Cuándo fue la última vez que viajaron en avión? ¿Dónde sería? Yo la última vez en agosto, por ejemplo. Mira vos cuánto ya, medio año sin volar. ¿Qué tal? Se pasa muy rápido, ¿no? El tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que volaron en avión? Que se hayan ido a La Paz o que se hayan ido a Cochabamba, ¿cierto? Cuenta todo eso. When did you travel by plane? When did you last travel by plane? ¿No? La pregunta, sí. Ese es. Bien. The last time I traveled by plane was on August this year, digamos, ¿no? Viajé en agosto este año, ¿ven? Ahí está tu respuesta. ¿Qué dice acá? Does your company, ok, dice, you provide training company courses English. Aquí hay que entender la lógica de la pregunta. Es que si tu empresa o tu compañía donde vos trabajás te provee entrenamiento de inglés. Entonces tiene que ir, ¿no? Does your company provide English courses training? Sería, ¿no? A ver. Al revés. Does your company provide English training courses? Ahí está, eso nos faltó. Nos movimos estas dos palabras. Training courses. Eso es. Does your company provide English training courses? Si ustedes estuvieran trabajando en una aerolínea, ¿no? Puede ser que la política de seguridad de la empresa les diga que hagan un curso una vez al mes o un repaso, no sé, cada vez que vayan al simulador de inglés. O en algunos casos también es muy común de que parte de las operaciones de las aerolíneas los hagan hablar un día en inglés a la semana. ¿Ve? Entonces, eso significa de que ustedes van a hacer toda la comunicación aérea, ya van a hacer toda la comunicación aérea en inglés esa semana o ese día de la semana. Comúnmente son los martes o qué día más o menos o jueves, ¿ve? Entonces, sería la pregunta, ¿no? Does your company provide, ¿cómo era? En English training courses, ¿no?
English Training Courses. Sí, ahí está. Yes. ¿No? It does, ¿no? Yes, ¿no? Sí o no. ¿Te dan o no te dan? Aquí dice English in minutes the 10 your last improve has. A ver. Has your English improved in the last 10 minutes? Eso sería. Has your English improved in the last 10 minutes? Si mejoró tu inglés en los últimos 10 minutos. Eso sería, ¿no? Has your English improved in the last 10 minutes? Ok, entonces ustedes pueden decir yes, it has, ¿no? Sí o no, it hasn't. No, no ha mejorado nada. Porque ya vamos 25 minutos de directo. Digamos, fueron unos 5 de introducción y otros 5 de... Sí, ya vamos casi unos 10 minutos. Ok. Ahí mira, hay 8 que votaron para que nos pongamos el gorro navideño. ¿Nos ponemos? ¿O no? Mira vos, controladores GeForce Game Ready. Ya no confío en esto de acá. ¿Saben por qué? Eso era lo que me estaba lenteando el internet entonces. Estaba leyendo varios foros de... Esto lo vamos a cancelar. ¿Cuándo salió? Hoy salió este, mira vos. Hay problemas con los controladores de Nvidia y el simulador. Me dijeron de que como que el simulador se actualiza tan rápido y los drivers de la tarjeta de video también pierden compatibilidad. Entonces hasta que se vuelven a otra vez estar en el mismo, ¿cómo se puede decir? En el mismo ritmo, en la misma sintonía los dos. Por eso es que se me cerraba y había bug y todo eso. Entonces estuve investigando y encontré de que ese era el problema, ¿ya? De que Microsoft actualizaba demasiado rápido el simulador y que después el controlador de video también se actualiza y que por eso genera problemas y ya por nada más hay quejas de que el simulador no corre bien, pues, ¿no? Entonces ese es otro lío. Así que vamos a chequear, voy a probarlo bien, si corre bien el simulador con esta actualización, puede ser, porque la última actualización del driver salió el que yo tengo, fíjate, ¿dónde está? Controladores, el que yo tengo, viste, instalado actualmente, salió el 1 de diciembre, hoy 20 y hay otro, mire este. Entonces, eso hay que fijarse bien, que aguante. Porque si no, voy a seguir teniendo problemas de que el simulador se cierre y se cierre y se cierre. Ok. Acá. American English. ¿Es muy distinto o hay a veces algunos modismos en la comunicación del inglés americano, el gringo que le dicen, norteamericano, y el inglés británico, ¿no? British English. Airplane le dicen en Estados Unidos, dicen, ¿no? Y aeroplane en el inglés británico. ¿Ves la diferencia? Bien. Acá dice fluency. Match the two parts of the sentences to make 6 reasons why international communications may be difficult. ¿Ok? Match the two parts of these sentences to make 6 reasons why international communications may be difficult. Una de las dos partes de las oraciones para hacer 6 razones por las cuales las comunicaciones internacionales pueden ser difíciles. ¿Ok? Bien. ATCOs and pilots may speak, dice la 1, ¿no? There may be very poor reception. Esa es la 2. Dice extra and unnecessary. Esa es la 3. ATCOs or pilots may sometimes. Esa es la 4. Non-routine situations have little. Esa es la 5. ATCOs or pilots may not understand. Esa es la 6. Acá sería, ¿no? Los controladores y los pilotos pueden hablar. La 2 dice, puede existir muy baja recepción de comunicación, demasiada e innecesaria. Controladores y pilotos pueden algunas veces, y acá dice, situaciones no rutinarias tienen un poco de... controladores y pilotos pueden no entender, dice. Esa es la parte de la izquierda y la parte de la derecha dice English words are used, ¿no? Esa es la A.
palabras en inglés son utilizadas. La B dice in their own language, en su propio lenguaje. Or no standard phraseology, ¿no? O no utiliza fraseología estándar. ¿Ve? On the radio dice la D. Use plain English dice la E. Y la F dice Standard English Phraseology. A ver, ¿cómo sería esto de acá? Aquí nos ayudaría bastante. ¿Quién anda? Mira, a ver, aquí me voy a conectar al Discord, ¿ya? Y el que quiera participar, vamos a esperar a ver si alguien quiere hablar. A ver si alguien quiere participar y que nos ayude aquí a hacer las respuestas. A ver, ¿hay alguien por ahí conectado? Me sale que está Kurt, pero que está en silencio. Y sale que está también David. Bueno, si alguien quiere entrar y participar, sería excelente. Así nos ayuda a contestar. ¿Listo? Bien. Lo voy a dejar ahí abierto. Entonces, el que quiera entrar, me avisa. Hola. ¿Está Kurt ahí? ¿Está Kurt ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Kurt. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ahora sí, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí. Ya. A ver, ¿te animás a ayudarnos a responder esto? Ya, está bien. A ver, la 1. Ajá. Te encargo, Controlador. porfa, un ratingo, antes que empecé, si lo puedes silenciar el directo para que no se escuche de fondo y escuché solo del Discord. Ya la silencio el directo. Ah, ya, belleza. Ya, ¿cómo sería la primera? A ver. A ver, controladores y pilotos may speak. Ajá. ¿Con cuál lo uniría? Ah. Yo creo que sería la B. In their own language. Yes. A ver, ya, digamos, dame un segundo, a ver, voy a hacer esto. Ya. Tengo acá mi pizarra y lo voy a copiar y vamos a tratar de dibujarlo la respuesta para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Está, página actual, ahí está. Mira vos esta belleza. Y entonces dijimos que la A con la B, así. Sí. Ya. Dice la 2, ¿con cuál la pondría? La 2, there may be poor reception on the radio. La Esa, D. la D, ¿no? Esa está bien. Ujú. Ese se entiende clarito, ¿no? Porque es la única forma en la que puede haber mala recepción. Sí. Ya, las 3, ¿con cuál sería? La 3 yo creo que sería extra and unnecessary English words are used. La A. La A, extra necessary English words are used. Ok. Aquí entonces están la A. 4, ¿con cuál? La 4. Controladores y pilotos pueden a veces. Ajá. Yo creo que la C. ¿Con la C? Sí. O sea, pueden o no usar fraseología estándar sería, ¿no? O está mal. A Introducción. ver. May, sometimes, or no. A ver, veamos la 5. No Ya. routine situation have a little. La C no sería. La 5 yo creo que es la F, ¿no? F. Esa es la F, Standard English Phraseology. La 6 dice ATCOs or pilots may not understand or know. A ver, use es la E. Ajá, pueden no La E. entender o no utilizar inglés por completo, sería, ¿viste? Y la Sí, 4, o sea, y la 4 con la C, dijiste, ¿no? sí. A ver, vamos a verificar. No estoy seguro de la 4. A ver, vamos a chequear. Vamos a chequear.
esto lo voy a sacar y voy a mostrar aquí la respuesta. Esta es la 1 con la B. A ver, dame un segundo, lo voy a copiar esta respuesta donde estábamos. Ahí está. La 1 era con la B, está bien. La 2 era con la D, está bien. La 3 era con la A, está bien, mira. La 4 con la E. Ahí le hemos pelado. ¿Viste? ATC or pilots may sometimes use plain English. Ahí está. Sí. La 5 dice no routine situation have a little or no standard phraseology. Ok, pueden tener un poco o nada de fraseología estándar, dice. Y la 6 dice ATCOs or pilots may not understand. Con la F, Standard English Phraseology. Lo vamos a corregir entonces. De la 6 le achuntamos a 4, ¿no? Sí. Ahí está. Pan, este aquí, este con este de acá, este con este de acá, la 4 con la E, la 5 con la C y la 6 con la F. Listo, ahí está. Bien. Vamos a ver el otro. ¿Se entendió, no? Bien. A ver, vamos a escuchar ahora los CD, hay que escuchar audio. Dice, listen to 5 exchanges, write the number of the exchange next to the description below. Then tick how often you expect to hear each of these in your work. Then discuss your answers with a partner. Dice, ¿no? Escuchar las 5 intercambios de comunicación, anotar el número de comunicación al lado de la descripción debajo. Luego, marca qué tan seguido vos lo escuchás esto en tu trabajo, ¿no? O sea, la comunicación y todo eso. Luego, discutir tus respuestas con tu compañero. Entonces, este es el audio 6. Vamos a la carpeta de los audios. Ahora sí. Escuchemos entonces. Unit 1, Exercise 6. 1. Yeah, good morning there, Quality 405. Departing 747, reported wind shear at 800 feet. Airspeed lost 25 knots, strong right shift. Let me know if you have a problem, please, and have a nice flight. Bye. 2. Speedbird 456, request descent. Speedbird 456, maintain flight level 260, expect descent after Hera. Maintaining flight level 260, Speedbird 456. 3. Bellevue Tour, 038 avant Tango, nous avons les installations en vue. Pourrait-on envisager une approche à vue main droite par la 30 droite? 038 Novembre Tango, vous me confirmez le terrain en vue? Bellevue Tower, Stinson, November 97962. Request vectors to base leg tree 1 right. Stinson, November 97962. Yeah, go ahead. Affirme Novembre Tango, nous avons les installations en vue. Alors, autorisé approche à vue main droite, 31 droite, Novembre Tango. Bellevue Tower, Stinson, November 97962. I say again, request vectors to base leg tree 1 right. 4. Bravo X-ray, ready for takeoff. Request left turnout, heading tree 00 degrees. Bravo X-ray, left turn cleared. After departure, climb not above altitude 2,000 feet until reaching zone boundary. Left turn approved, climbing to 2,000 feet until reaching zone boundary. Bravo X-ray. 5. Hi there, N526. You've got a southwesterly blowing in there around about 10 knots. You're okay to land. Runway 28. Ahí está. A ver, vamos a pausar un rato el audio. Escuchamos los 5, ¿no? Las 5 intercambios de comunicación. ¿Y qué pasaba? Había, dice, fraseología estándar, no standard phraseology, unnecessary English words, plain English y local language. Ahí se escuchó de fondo como que empezaron a hablar en francés, ¿no? ¿Qué dice Capitán Cabal? Dice, Capi, ¿dónde quedó el gorro navideño y el árbol? Saludo. Bienvenido, Capi, ¿cómo anda? Mira, como ya son 10 votos, ni modo. Acá está. Ahora tengo que poner. ¿O no? ¿Lo ponemos el gorro? Y ahorita contestamos la respuesta. ¿Cómo es esto? Así. A ver si no queda mal con el headset.
Ahora sí. Ahí está. Ok. El gorro dice. El árbol se lo llevaron, me dejaron sin árbol. Ah, feliz Navidad, dice. Igualmente, gracias Capi por participar. Y le voy a estar avisando, a ver, para el... Estamos próximos a los 1000. Ya, estamos próximos a los 1000 seguidores. Entonces, para hacer un video especial con todos, queremos volar en el simulador entre todos los que tengan, ¿no? Para que podamos ahí compartirlo. ¿Listo? Y igualmente, ya tenemos canal de Discord. Y ahí, por ejemplo, estábamos participando con... Sáquelo a ya se entró McLovin ya. Ay, a ver. Pero todo... Ya me trajeron todo. Hasta el perro se entró. A ver. Pero era que lo ponga de fondo. Pues. Ya ni modo. Esto de última hora nos cambió todo. A ver. Eso es. ¿Cómo hacemos? ¿Lo ponemos allá atrás? Hay que ponerlo allá atrás, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias. Le mandamos un gran saludo ahí a nuestro querido Capitán Cabal. Feliz Navidad, Capi, y a toda tu comunidad. Excelente ahí. Excelente. Le mandamos un abrazo grande. No se olviden también de seguirlo a él. Deme medio minuto y acomodo el árbol de fondo y continuamos, ¿ok? Es que tengo que acomodar eso ahí atrás. Y seguimos. Seguimos. Les voy a dejar el audio de fondo para que lo vayan escuchando. De nuevo, la grabación de las comunicaciones mientras yo acomodo esto. ¿Listo? Unit 1, Exercise 6. 1. Yeah, good morning there, Quality 405. A departing 747 reported wind shear at 800 feet. Airspeed lost 25 knots, strong right shift. Let me know if you have a problem, please, and have a nice flight. Bye. 2. Speedbird 456, request descent. Speedbird 456, maintain flight level 260, expect descent after Huron. Maintaining flight level 260, Speedbird 456. 3. Bellevue Tour, 038 avant Tango, nous avons les installations en vue. Pourrait-on envisager une approche à vue main droite par la trentine droite? 038 Novembre Tango, vous me confirmez le terrain en vue? Bellevue Tower, Stinson, November 907-962. Request vectors to base leg, tree 1 right. Stinson, November 907-962. Yeah, go ahead. Affirme Novembre Tango, nous avons les installations en vue. Alors, autorisé approche à vue main droite, 31 droite, Novembre Tango. Bellevue Tower, Stinson, November 907-962. I say again, request vectors to base leg, tree 1 right. 4. Bravo X-ray ready for takeoff. Request left turnout heading tree 00 degrees. Bravo X-ray, left turn cleared. After departure, climb not above altitude 2,000 feet until reaching zone boundary. Left turn approved, climbing to 2,000 feet until reaching zone boundary. Bravo X-ray. 5. Hi there, N526. You've got a southwesterly blowing in there around about 10 knots. You're okay to land. Runway 28. Ahí está, ok. Unit 1, Ahí está. Exercise 6. Bueno, a ver, cambiamos las luces navideñas de fondo. algo se puede hacer. Y ahí está el árbol. ¿Se ve? Ahí está. La cosa es que ahí está. La cosa es que ahí está. Ya después vamos a poner otro más grande. Es que el otro quedó en mi sala. Pero ya, ni modo. Me hace acuerdo el de DJ Mario ahí que se quejaron de que su árbol era feo. Bueno, seguimos. Seguimos, jóvenes. ¿Escucharon el audio? ¿Escucharon el audio? A ver, dame un segundo. ¿Quién anda por ahí todavía? Mientras yo me fui a acomodar el árbol pequeño que apenas se ve por ahí. O sea, ahí está. Listo.
Sí, dice Kurt. Bien, ahí nos está acompañando Kurt, así que eso es bueno. A ver, si querés, activate tu micrófono y ayúdame a responder. ¿Meta? ¿Cómo sería? A ver, dice Standard Phraseology, Non-Standard Phraseology, Unnecessary English Words, Plain English y Local Language. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar esto de acá. Eso es, ya entró Kurt. Vamos a marcar esto de acá. Para acá. Ahí está. Dice, ¿cuál de los 5 sería estándar, Kurt? Podemos ir escuchando, si querés, una por una. Vamos a escuchar una por una de nuevo, si querés, y ahí vamos de nuevo. 1. Yeah, good morning there, Quality 405. Departing 747 reported wind shear at 800 feet. Airspeed lost 25 knots, strong right shift. Let me know if you have a problem, please, and have a nice flight. Bye. Ya aquí ya está guardado, ¿no? En el C. Dice Unnecessary English Words. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que le habla de todo, ¿no? Le comentó de todo. ¿Le escuchaste, Kurt? Capitán Cabal dice, sí, a lo último hay una autorización de aterrizaje en fraseología no estándar. Dijo, ok, to land, y se dice clear to land, y el número de pista. Excelente, claro que sí. Por si acaso, acá yo tengo entonces las transcripciones, y lo podemos leer con calma. ¿Le pillaste? A ver, no, avísame si estás adentro o estás mirando por afuera, o si alguien más quiere ingresar. O si Capi quiere ingresar un rato al Discord, le mando el link del enlace del canal de Discord y ahí nos ayuda a responder las preguntas para que ahí sí seamos más que estemos participando. ¿Está Kurt ahí? A ver, lo voy a poner aquí, que no expire. Ahora sí te escucho. Sí, Capi. Belleza, te escucho. Avísame. ¿Qué le entendiste del primer audio? De que estaba contando de todo. No estoy usando fraseología estándar. ¿El primero? Sí. A ver, el primero es el audio número Exchange 1. Dice, dice, no, good morning there, quality forward 05, at departing 747, reported wind shear at 800 feet. Airspeed loss, 25 knots, strong wind shift left, strong right shift. Let me know if you have a problem, please, and have a nice flight, bye. ¿No? Entonces, eso es lo que le está escribiendo. Él le está mencionando el primero, ¿no? A ver, dame un segundo, estoy pegando aquí el canal el link para aquellos que entren al directo y quieran entrar a comentar en el canal de Discord, así como Kurt. ¿Listo? A ver, ahí está. Eso es, excelente. Entonces, el libro nos marcó ese como Unnecessary English Words. Y ahora te dice que vos marqué cuántas veces, ¿no? Acá dice, how often you expect to hear each of these in your work, ¿no? Cada cuánto escuchamos eso. Bueno, nosotros acá en Bolivia pues no utilizamos mucho la fraseología en inglés. Es muy raro, ¿no? Tiene que ser pues uno que esté practicando así como nosotros, o que esté queriendo participar, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿vos dónde estás ahorita, Kurt? ¿En Santa Cruz o en otro lado? En Cochabamba estoy haciendo mi instrucción, capitán. Ah, ya, excelente. ¿En qué estás haciendo tu privado, comercial? Ya mi comercial. Solamente me faltan acabar mis horas. Qué bien. ¿En qué escuela estás? Aeroflight. Es una nueva que se ha abierto el 2019 recién. Ah, ya, Aeroflight. Buenísimo. Porque, a ver, ¿quién más nos dijo de Cocha? Kevin, por ejemplo, igual es de Cocha. Y creo que él estaba en APA, creo, ¿no? No me acuerdo. ¿Cuántas son allá en Cochabamba?
¿Cuántas escuelas? Hay Aeroflight, Delta Charlie, APA, SkyTeam, Alas Bernie. ¿Ya tiene SkyTeam allá? Sí, hasta acá. Han construido un hangar y todo. Ah, entonces ya por fin ya completaron. ¿Y WKC sigue? WKC y el INAC también. Ah, el INAC, ¿no? También. Y lo del INAC Sí. pues son con Garmin 1000. Sí, son Garmin 1000. Ya. Mira, bueno, entonces ya se está llenando también por allá. Sí, hay varias escuelas. Pues ya nos van a igualar cualquier rato aquí como el trompillo, che. No creo que tanto, pero pues vamos. Pues por ahí vamos. Bueno, entonces no tendríamos mucho cómo marcar esto de aquí, ¿no? En esto de que tan seguido escuchamos, pero ya sabemos que el primero, el C, es el número 1, ¿no? Unnecessary English words. Habló muchas palabras, dice, ¿no? Sí. El audio 2, a ver, escuchémoslo de nuevo. 2. Speedbird 456, request descent. Speedbird 456, maintain flight level 260, expect descent after Hera. Maintaining flight level 260, Speedbird 456. ¿Cuál escogerías vos? ¿Standard Phraseology, Non-Standard Phraseology, Plain English o Local Language? Estuve ahorita con el Discord, capitán, y no se escuchó el audio. Lo tengo pausado. Ah, ya. Ah, verdad que en mi disco solo escuchas mi micrófono, ¿no? Sí. Ya, está bien. Entonces te lo voy a leer. Dice, el Exchange 2 dice, Speedbird 456, request descent, ¿no? Y el approach le contesta, Speedbird 456, maintain flight level 260, expects descent after Iran, dice. El otro le contesta, ¿no? El avión, maintaining flight level 260, Speedbird 456. Entonces, eso se lo puede traducir como Standard Phraseology, Non-Standard Phraseology, Plain English y Local Language. ¿Cuál escogería? Como fraseología estándar. Eso, ¿no? Como estándar se lo podría... Sí. Porque está... Ahí lo vamos a colocar el 2. Eso es. Listo. Seguimos. A ver, el otro, el número 3 toca, ¿no? Sí. 3. Bellevue Tour, 038 avant Tango, nous avons les installations en vue. Pourrait-on envisager une approche à vue main droite par la 30 ligne droite? 038 Novembre Tango, vous me confirmez le terrain en vue? Bellevue Tower, Stinson November 907-962, request vectors to base leg tree 1 right. Stinson November 907-962, yeah, go ahead. Affirme Novembre Tango, nous avons les installations en vue. Alors, autorisé approche à vue main droite, 31 droite, Novembre Tango. Bellevue Tower, Stinson November El 3 sería el lenguaje local, capitán. El local no es, porque están hablando en francés. Sí. 4. Eso, lo vamos a pausar ahí, pausa. Ahí está. Ya, entonces, ese es fácil de identificar. Ese sería el local language, ¿no? Está peleando el otro porque no le contesta el que está hablando en inglés. Aquí pasa lo mismo, pero al revés. Pasa de que... Ah, no, es 3, no es 4. Estás hablando en español y al que está hablando en inglés no le contestan. ¿Viste? Entonces, ¿por qué? Porque el controlador a veces tiene que contestar más rápido a lo que está en el idioma local que al que viene de afuera, ¿no? A ver, vamos a escuchar el 4 ahora. X-ray ready for takeoff. Request left turnout heading 300 degrees. Bravo X-ray, left turn cleared. After departure, climb not above altitude 2,000 feet until reaching zone boundary. Left turn approved, climbing to 2,000 feet until reaching zone boundary. Bravo X-ray. Left turn approved, climbing to 2,000 feet until reaching Ahí está, ¿no? Entonces sería Plain English, ¿no? Porque Non-Standard Phraseology no quedaría. Aquí sería entonces el número 4, iría en el inciso D. ¿Cierto? Sí, creo que sí. Bien. A ver, escuchemos el último y ahí cuadraría todo. Sí, creo que sí. Hi there, A ver, escuchemos el último y ahí cuadraría todo. blowing in there around about 10 knots. Sí, creo que sí. You're okay to land. Runway Escuchemos el último 28. y ahí cuadraría todo. Unit 1, Okay. exercise. Ahí lo vamos a dejar. Y dice el número 5, dice, no, hi there, November
526. You have got a southwesterly blowing there around about 10 knots. You are okay to land runway 28, ¿no? Le dice, y entonces eso sería no estandarizado, ¿cierto? Sí, está hablando como sea, más o menos, por así decirlo. Entonces aquí le van a poner 5. Y vamos a chequear las respuestas, a ver. Vamos a verificar las respuestas, qué tal están. Las respuestas están por acá, arriba un poco. ¿Lo pudiste bajar el libro? Sí. Ah, ya está bien, entonces. Aquí hay algunos que me dijeron que no les daba el link y entonces se los volví a enviar. Inciso A es el número 2. ¿Dónde están las respuestas? Ok, ahí está. Inciso A, número 2, está bien. Mejor hagamos como hicimos con el otro. Cortémoslo y así ya no estamos cambiando uno por uno. Pam, pam, listo, ahí está. La mano, aquí la mano. Eso. Ahora necesito esto, aquí, aquí y aquí. Ahora sí. El número 2 era el inciso A. Está bien. El número 4 era el inciso B. Nosotros le pusimos el 5. Ah, mira vos. El número C era el 1. Está bien. El número D era el 5. Y el número 3 era el E. Mira vos. Le hemos fallado en el B y el D, ¿no? A ver. ¿Cuál era este otro de acá? El D era... a ver. Unit 1. ¿Dónde está? Está por aquí exchange, ¿no? El exchange le pelamos en el B, que era el 4. El 4 dice... no, este es el 4. VX ready for takeoff. Request left turn. Heading 300 degrees. Room clear after departure climb. Bla, bla, bla. No standard phraseology. El B. Qué raro, ¿no? Sí. Medio raro eso. Porque sería más bien al revés, como nosotros lo hemos hecho. Porque el que no utiliza estándar es el 5. ¿Sí o no? Sí. No utiliza estándar. Ajá. Bueno. Aquí vamos a poner de nuevo audio 7. Ahora son nuevos audios. Si querés cerrarlo o silenciar el Discord cuando escuche los audios porque se escucha doble aquí en el directo. Ya me toca. Dale. Bien. Entró Mr. Chispa. ¿Quién es Mr. Chispa? A ver, esperamos, por ahí quiere participar también. Está por ahí. ¿Quién es? A ver, está por ahí. Hola, hola. Bueno, ahí vamos a ver si nos escucha después. Escuchamos el siguiente audio, es el número 7, dice. Cerramos este 6 y abrimos el 7. Unit 1, Exercise 7. Takubu Tower, Blaze 606. We have a problem and we'd like a priority landing. We have a violent passenger on board. Say again, 606. I don't understand. We have an unruly passenger on board. We have a violent passenger. He has hit a member of the cabin crew. Request priority landing. 606, I'm sorry, sir. I do not understand your problem, sir. This passenger is endangering the safety of the flight. He is drunk. The safety of the flight is in danger. Affirm. We have an aggressive passenger. We need to get on the ground as soon as possible. 606, understand you have a problem with your passenger, sir? Do you need medical assistance? Negative. We have a medical doctor on board and do not need medical assistance. We need services to remove this unruly passenger from the plane. 606, the police and the airport authorities will meet you, sir. Ahí está. A ver. ¿Está Kurt? ¿Qué le entendiste? ¿Qué le entendieron del audio? Gerardo Garzón, bienvenido a bordo. Estamos aquí escuchando los audios. A
A ver. Según lo que acabamos de escuchar, ¿qué le entendiste, Kurt? No, que tienen un pasajero violento a bordo que necesitan aterrizar lo más antes posible. Ya. Que ese pasajero está, creo que alcoholizado. Ya. Y el de la primera de la torre medio que no entendía bien. Le pasa a otro que le pregunta si es que van a necesitar asistencia médica. Ajá. Y el capitán le responde que no. Y al último le dice que va a estar esperando a la policía, no abajo, cuando aterrice el avión. Eso es. Aquí Roger José dice un pasajero ebrio y agresivo. Sí, prácticamente es eso, ¿no? Le dice, tenemos un problema a bordo, de que hay un pasajero que está poniendo en peligro la seguridad del vuelo, le dice, ¿no? Y la controladora le hace repetir creo que 2 o 3 veces al piloto. Y ya hasta eso, como dijo aquí Kurt, le cambian de controladora, entra un chico, ¿no? Y él le contesta si necesita ayuda a bordo, ¿no? Si necesita, ¿cómo es? Médico, medical service, dice, ¿no? Servicio médico, y él le dice que no, que hay un doctor que está a bordo y que necesita nomás policía para que se lo lleven, ¿no? Autoridades, dicen, de seguridad para que se lo lleven al que está aquí. Ok, vamos a ver, dice, what is the main communication problem? Es la pregunta 1. ¿Cuál es el primer problema de comunicación? 2, dice, how did the pilot try to help the controller understand? ¿Cómo intentó el piloto en hacer de que la controladora le entienda, ¿no? ¿Cómo hizo él para que la controladora le entienda? Y 3 dice, how did the controller deal with the situation? ¿Cómo el controlador lidió con el problema, con la situación? Dice el número 3. Entonces vamos a escucharlo a ver una vez más y de ahí lo leemos y de ahí contestamos. Unit 1, Exercise 7. Vamos a escucharlo a ver una vez más y de ahí lo leemos y de ahí contestamos. Silenciarlo, porfa, Kurt. Eso, gracias. 6, we have a problem and we'd like a priority landing. We have a violent passenger on board. Say again, 606, I don't understand. We have an unruly passenger on board. We have a violent passenger. He has hit a member of the cabin crew. Request priority landing. 606, I'm sorry, sir, I do not understand your problem, sir. This passenger is endangering the safety of the flight. He is drunk. The safety of the flight is in danger. Affirm, we have an aggressive passenger. We need to get on the ground as soon as possible. 606, understand you have a problem with your passenger, sir? Do you need medical assistance? Negative, we have a medical doctor on board and do not need medical assistance. We need services to remove this unruly passenger from the plane. 606, the police and the airport authorities will meet you, sir. Esa es, a ver, vamos a poner acá las transcripciones. Dice, Tukubu Tower, Blaze 606, we have a problem and we'd like to a priority landing. Dice, no, we have a violent passenger on board. ¿Lo ves la transcripción? Sí. Ya, a ver, vos léelo lo que dice la torre. So again, 606, I won't understand. Eso, ¿no? Entonces dice, we have an unruly passenger on board. We have a violent passenger. He has hit a member of a cabin crew. Request priority landing. 606, I'm sorry, sir. I won't understand your problem, sir. Eso, dice el otro, dice, this passenger is endangering the safety of the flight. He's drunk. The safety of the flight is in danger. Affirm, we have an aggressive passenger. We need to get on the ground as soon as possible. 606, understand. Do you have a problem with a passenger, sir? Do you need medical assistance? Negative, we have a medical doctor on board and do not need medical assistance. We need services to remove these unruly passengers from the plane. 606, the police and the airport authorities will meet you, sir. Ese, bien. Entonces, el problema es que ese pasajero está borracho, ¿no? Y de que había golpeado, parece, a un tripulante, a uno de la azafata o de los hombres. ¿Ya? Entonces, necesitan sacarlo del avión y aterrizar lo más rápido posible, ¿no? Las palabras claves acá que hay que rescatar es priority landing. Cuando vos tengas una emergencia,
Priority landing es que tenés un problema. Después, puede ser que este acá de unruly passenger, porque se nota que el tipo no es americano, ¿no? Parece que él es medio que británico, por el acento con el que habla, ¿no? Sí. Entonces, a veces el hecho de que utilice otro tipo de inglés, ¿no? Genere confusión con la gente que no está acostumbrada, ¿no? Carlos Portal acaba de ingresar, bienvenido. Y Gimmer también dice saludos, Charlie, desde la provincia Cordillera. Mira vos, le mandamos un saludo hasta allá. Y también donde está Kurt, que es hasta Cochabamba, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, seguimos. ¿Qué más dice? Otra palabra que hay que rescatar, endangering the safety of the flight. Esa es otra palabra que hay que rescatar, otra frase. This passenger is endangering the safety of the flight. He's drunk, ¿no? Está borracho. Y dice, we need to get on the ground as soon as possible. Esa también es otra frase importante. Necesitamos aterrizar lo más pronto posible. ¿Ya? Do you need medical assistance? Esa es otra frase importante. Si necesitas asistencia médica. Y el otro le dice, no. We need services to remove this unruly passenger from the plane. ¿No? Necesitamos ayuda, ¿no? De servicios para que retiren a este pasajero del avión. Bien, eso está bien acá. Volvemos aquí. Dice, what is the main communication problem? The main communication problem is that the controller do not understand the first communication of the pilot, ¿no? El controlador no le ha entendido la primera vez que el piloto la llamó, ¿cierto? Entonces, ese sería el primer problema de comunicación. How did the pilot try to help the controller understand? He used another words, ¿no? To explain the situation to the air traffic controller, ¿no? Utilizó otras palabras el controlador para tratar de hacer de que el controlador aéreo le entienda. How did the controller deal with the situation? No, the controller called another air traffic controller to finish the communication with the pilot on an emergency situation, ¿no? Entonces el controlador llamó a otro, ¿cierto? La chica llamó a otro controlador para que se comunique, ¿no? Con el piloto que tenía un problema de emergencia. Entonces, eso pueden ser respuestas que ustedes pueden utilizar. Por eso de acá dice answer the question, y esto ya es para sacarte tu opinión personal. ¿Listo? Jaime Mark Choque, bienvenido a bordo. ¿Cómo anda? Bueno, ahí está. Estamos practicando un poco. Ya vamos 1:08 de directo. ¿Quién más se va uniendo? Ahí no se olviden de compartirlo si les parece bueno el contenido. Se los agradecería. Y mientras tanto nosotros seguimos acá. ¿Listo? Bien. He estado viendo que han estado comentando. Ya han estado comentando ahí en el sorteo, así que eso es bueno. Sergio González, bienvenido a bordo. Y a los que son nuevos de la página, no se olviden de darle a seguir. ¿Listo? Bien, bien, dice Jaime. Excelente, me alegro. Ahí está el link también del canal de Discord, si es que pueden entrar para participar contestando las preguntas, así como está haciendo ahorita Kurt, ¿no? Que eso les ayuda a ustedes a practicar y eso es lo que importa, pues también, ¿no? Agarrar confianza es lo que más cuesta. A mí también me cuesta mucho, pero esto nos ayuda a salir de ahí, de esa zona de un poquito como de miedo. ¿Meta? Ese es el propósito de hacer esto. Hay veces de que uno no se anima. Uno no se anima o no tiene con quién, entonces no practica, ¿cierto? Y así no se puede. Esto es practicando y haciendo de que la boca se acostumbre y el oído se acostumbre también a escuchar y hablar. Bien, seguimos. Número 8 toca. Vocabulary dice, listen again from each pair of words. Tick the word you hear, ¿no? A ver, vamos a escuchar y dice que hay que marcar cuál de las dos es la que estamos escuchando aquí. Bien, a ver, dame un segundo. Voy a poner el audio 8. Unit 1, Exercise 11. Exchange 1. Wolfer 60, good morning, identified, proceeding into Alba, vectoring 05. Espera. A ver, vocabulary. ¿Dónde está? Listen again.
From each pair of words, tick the word you hear. A ver, creo que hay que escuchar el mismo audio 7, sí. Porque el audio 8 ya es de otra... Ah, sí, el audio 8 es de acá. Entonces hay que volver a escuchar. Bien. Entonces hay que poner el 7. El 7 es el mismo que estaba. Unit 1, Exercise 7. Takubu Tower, Blaze 606. We have a problem and we'd like a priority landing. We have a violent passenger on board. Entonces, acá marcamos violent, ¿no? Tiene un pasajero violento. Entonces, tiqueamos aquí. A ver, vamos a ver si se puede poner en la pizarra. Aquí en la pizarra lo vamos a encerrar esto y respondemos. ¿Ok? Página nueva y ya escuchamos de que se escucha la palabra violent. Pam. Entonces aquí, check este. Vamos escuchando el otro. Then 606, I don't understand. We have an unruly passenger on board. We have a violent passenger. Ahí está. Unruly passenger, ¿no? Entonces aquí, esta es la otra palabra que se escucha. He has hit a member of the cabin crew. He has hit a member of the cabin crew. Dice, ¿no? Ha golpeado. Hate es odiar. Rude es ser como que agresivo. Vibration es vibración. A ver. Request priority landing. 606, I'm sorry, sir. I do not understand your problem, sir. This passenger is endangering the safety of the flight. He is drunk. He's drunk, ¿no? Aquí está. Está borracho. The safety of the flight is in danger. Affirm. We have an aggressive passenger. We need to get... Aggressive passenger. Angry es como los pajaritos, ¿no? De Angry Birds. Es de los enojados. Seguimos. On the ground as soon as possible. On the ground, dice, ¿no? As soon as possible. Around es alrededor, esa es otra cosa. On the ground es en tierra. 6, understand you have a problem with your passenger, sir? Do you need medical assistance? Negative. We have a medical doctor on board and do not need medical assistance. We need services to remove... Services, dice, ¿no? No dice service. We need services to remove the unruly passenger on board. Dice. This unruly passenger from the plane. 606, the police and the airport authorities will meet you, sir. A ver, la última palabra. Unit 1. To remove this unruly passenger from the plane. 606, the police and the airport authorities will meet you, sir. A ver, ¿de dónde sale el remain o remove? Ah, remove this unruly... ya me acordé ya. Escuchemos. And do not need medical assistance. We need services to remove this unruly... Ahí es, to remove, porque remain es como que los que quedan. ¿Ya? Algo así es, remove, eso, ya contestó Kurt por acá, excelente. Muy bien, eso es bueno. Es bueno, mira, 14 personas quieren que hagamos directo con gorro navideño, así que es lo que hay. Hasta el directo del sorteo vamos a tener que usar esto. ¿Les queda bien a la luz roja de fondo? ¿O no? ¿Qué les parece? A ver. Está bien ahí, ¿no? Seguimos. Vamos. Hagamos otro ejercicio. Avancemos. Creo que con este ya acabamos aquí. Página 9. Dice, what is the problem on board the aircraft? Use word you have selected in exercise 8 to make sentences. Ok, entonces vamos a agarramos esto de acá a la página actual. Ahí está. What is the problem on board the aircraft? Use the word you have selected on exercise 8, dice, to make sentences. The passenger was violent, unruly, and drunk. Puede ser. The passenger hit a crew member. The pilot wanted to get on the ground as soon as possible. Entonces ya tenemos aquí las palabras. Mira, buen ratingo lo hicimos. Bien. Acá sería, the passenger was violent, era violento. Acá viene, vamos a hacerlo esto ahí, ahora sí. Violent, unruly, eso es que no obedece, ¿ya? And
sería drunk. O si quieren pueden poner violent, aggressive y drunk, ¿no? Eso yo creo que podría ser una opción. A ver, después vamos a corregir la respuesta. The passenger hit. Golpeó. Y acá sería wanted to get on the ground, ¿no? On the ground as soon as possible, ¿no? Quería estar en superficie, en tierra, lo más rápido posible. ¿Sí o no? A ver, vamos a checar la respuesta. Me avisan ahí en los comentarios si está bien así o que cambiarían algo. ¿Está bien así o cambiamos algo? A ver, voy a colocar... Bueno, eso está el sorteo. Las respuestas, ¿dónde están las respuestas? Más arriba. Las respuestas están más arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba, para arriba, para arriba, 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 arriba. Answer key, aquí está. Answer key, page, ahí está. Violent, unruly, and drunk, hit y ground. Eso es lo que hemos puesto. ¿Viste? Pam, pam. Página actual. Ahí está la respuesta. Número 1, violent, unruly y drunk, está bien. 2 es hit y la 3 es ground, as soon as possible. Excelente. Está bien, dice Kurt. Ok. Seguimos. Vamos al siguiente. Dice, have you ever had a difficult communication? What did you do? Dice, yes, I have. I had a medical emergency. The pilot asked for a priority landing, podría ser. ¿Viste? ¿No? Esos son rescatando. Estamos rescatando las palabras como que acabamos de aprender en el anterior ejercicio, ¿no? Yes, I have. Sí, he tenido. I had a medical emergency. He tenido un problema médico, ¿no? Y el piloto solicitó a priority landing, ¿no? Eso es prioridad para el aterrizaje. The controller asked me to descend, ¿no? To fly level to 120, algo así, ¿no? Ask me es como que me preguntó, me solicitó, ¿viste? Ask me to, es que cuando te pone ask me to, quiere decir que es una acción. To descend, to maintain, ¿no? Para que descienda, para que mantenga, to climb, ask me to algo, ¿cierto? No, I haven't, dice. No he tenido ningún problema. Esa es la respuesta más fácil. ¿Ok? Dice, es el ejercicio 10. Dice, use words from exercise 6 to complete the article, ¿no? Utilice las palabras del ejercicio 6 para completar el artículo. Safety sense. Dealing with non-routine events. A ver, vamos a tratar de completar este ejercicio. Voy a subrayar. Ahí está. Lo vamos a agarrar por acá. A nueva página. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Viste? Bien. Dealing with non-routine events. Lidiando con eventos no rutinarios, dice. El título, ¿no? Hay ¿cuántas palabras? Son 13 palabras que hay que rellenar. Dice, occasionally a pilot may be able to use, y dice, phraseology from a non-routine event, but he will, aquí dice, otra palabra, have to use, y otra palabra, English. In this event, he had to use, ahí dice, phraseology, but he tried to assist the controller by not using any English words and by using several different words in the similar meaning. The radio transmission was good, but the controller could not understand the problem as he, dealt with domestic flights and, otra palabra, spoke to a foreign pilot. This can, otra palabra, be a problem for controllers as they get little practice with spoken English and, otra palabra, speak to local pilots in the, otra palabra, language.
A non-English speaker will, otra palabra, be alone in this situation, and help will, otra palabra, be available. ¿Ok? Entonces esto hay que rellenarlo, dice, con las palabras del ejercicio 6. El ejercicio 6 es este. Estas palabras de acá, en la página actual, lo vamos a utilizar para rellenarlo. Pam, pam. Pam, 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 pam. ¿Cuáles son entonces las palabras que tenemos disponibles para hacer este ejercicio? Always, often, usually, sometimes, occasionally, rarely y never. Always es siempre, often es a menudo, o usually es usualmente, sometimes es algunas veces, occasionally es ocasionalmente, rarely rara vez y never es nunca. Ya tenemos acá standard phraseology, ¿no? Fraseología estándar, no, fraseología no estándar. Y acá dice palabras innecesarias, unnecessary English word, palabras no necesariamente en inglés, plain English, ¿no? Inglés claro, y local language, ¿no? Idioma local. A ver, vamos a tratar de rellenar, dice. Occasionally, y vamos a tachar las que ya están utilizadas. Occasionally, ya tachado, para que no nos confundamos. Dice, occasionally, a pilot may be able to use, acá dice, phraseology for a non-routine event. Acá podría ser non-standard phraseology, ¿no? May be able. Significa que puede estar permitido de utilizar fraseología no estándar para un evento no rutinario. But he will, a ver, ¿qué pondría ahí? But he will always have to use plain English, podría ser. A eso tendría coherencia. Andrés Canedo, bienvenido a bordo. Dice, ocasionalmente el piloto podría no utilizar inglés no estándar. Aquí vamos a ir escribiendo. A ver. No standard phraseology. Standard, ahí, perdón. Standard, ok. Phraseology for a non-routine event. A ver, but he will, aquí sería aquí, but he will always have to use, ¿no? Él siempre tendrá que utilizar plain English, sería inglés, ¿no? O sea, completamente inglés. Avisan, a ver. Está Kurt. A ver. Si podés entrar al Discord. Miguel, entró otro Miguel ahí al Discord. Al que quiera participar, estamos ahí. Ok. Me avisan nomás. El que quiera participar y contestar, no hay problema. Ok. Entró Kurt. A ver, ¿me escuchás? Sí, lo escucho. Bien. ¿Qué te parece hasta ahí? ¿Está bien o corregimos algo? Sí, yo creo que está bien. Cuadra, ¿no? Más o menos. A Sí. ver, clarito va a ser más adelante. A ver, dice, in this event he had to use phraseology, dice, but try to assist the controller. Ok, ahí dice, en este evento él necesitó utilizar fraseología estándar, but he tries, porque ya utilizamos el que dice no estándar, ¿no? Ya utilizamos el que dice no estándar. Dice, in this event he had to use standard phraseology, but tried to assist the controller by using any sería rarely English words, ¿no? O como palabras raras. Podría ser. By using several different words in a similar meaning. Podría ser, a ver.
¿O qué le pondrías vos aquí? En el 5. A ver. Ya tachamos el no estándar. Tachamos el always y el plain English. Igual tachamos. In this event, he had to use. Often, tal vez. ¿En el 5 o Sí. en el 6? El 5. Porque mira, acá dice, he had to use phraseology. Algo tiene que venir con fraseología. Por eso es que yo te decía, podría ser el estándar. Standard phraseology. A no ser de que volquemos y arriba lo dejemos como estándar y abajo pongamos no estándar. A ver, eso hay que cuadrarlo bien, mira. Porque aquí dice, en este problema, a ver, ocasionalmente un piloto tiene permitido, ese es may be able, tiene permitido utilizar fraseología no estándar para un evento no rutinario, pero él siempre tendrá que utilizar inglés por completo. En este caso, he had to use standard. En este evento, él necesitó utilizar standard phraseology. Le voy a colocar aquí, a ver. Igual si nos equivocamos, más adelante está la respuesta correcta. Standard phraseology, but try to assist the controller, but not using any. Aquí sería unnecessary English words. Ok, mira, ¿viste? Sí. Unnecessary English words. Ok. And by using several different words. Ok, vamos a tachar lo que ya usamos. Usamos unnecessary y estándar. Ok, dice, the radio transmission was good. La transmisión por radio era buena. But the controller could not understand the problem pero el controlador no pudo entender el problema, ¿no? As he, a ver, ¿qué dice? Dealt with domestic flights. As he often, usually, sometimes, never. La transmisión era buena, pero el controlador no lo entendió porque el problema, no entendió el problema porque él podría ser rarely dealt with domestic flights, ¿no? O sea, el problema es de que él no está acostumbrado a lidiar con estos vuelos, dice. Y spoke, never spoke podría ser, o nunca habló con un piloto extranjero, podría también ser acá. Never spoke to a foreign pilot. This can often be a problem, podría ser la respuesta aquí. Vamos a ir adelantando. This can often, puede ser un problema. Esto pudiera ser un problema, ¿no? El often es como que algo que rara vez pasa. For controllers that they get little practice, para controladores mientras ellos adquieren práctica hablando en inglés. Y usually speak to local pilots in the local, viste, aquí sería local language. Eso. Hay que rellenar con lo que uno ya sabe que es. A non-English speaker will, acá dice, be alone in this situation, and help will usually be available, ¿no? O sometimes. La cosa es que hay que rellenar aquí. Vamos a tachar ya. Local ya está. Often ya está. Tenemos usually, sometimes, rarely y never. Eso. Entonces aquí, por ejemplo, en este puede ser never spoke to a foreign pilot. Y acá, as the problem, podría ser as the problem as he rarely. Rara vez has lidiado con este problema. Sería rarely. Y acá sería a little practice with spoken English and sometimes speak, no, o sí, podría ser sometimes o usually. Voy a tachar lo que ya no nos queda. Ya tachamos never, tachamos rarely, tachamos often, nos quedan 2 y tenemos 3 acá, qué raro.
A ver. Hola, dice Hiraldo. Hola César, dice, amigo, apenas me conecto, la letra está súper pequeña, no se puede hacer un zoom, dice. No, no se puede. ¿Estás de tu teléfono o qué? Que a ver, le voy a hacer un poco más. Es que necesito que esté así para que encaje todo en una sola. Ahí te dejo el link del Discord por si querés entrar a participar para comunicarte. Así como está ahorita Kurt, por ejemplo, para contestar las preguntas y practicar ahí. ¿Ok? Bien. Me avisas cualquier cosa. A ver, sí, sigue Kurt ahí. Y el que quiera entrar, que entre también. Está Jafet ahí. ¿Quién es Jafet? Si se anima, que entre. A ver. Ahorita vamos a corregir las respuestas. Seguimos. A ver, nos faltan tres palabras. Nos quedan. A ver. ¿Por qué nos quedan 3 palabras que contestar si ya a nosotros nos quedan 2? Aquí dice, this can often be a problem for controllers as they get little practice with spoken English and usually speak to local pilots on the... No queda. And sometimes speak to the local pilots in the... No. A ver. Vamos a ver. A non-English speaker will usually be alone in this situation. No. Claro. Usualmente estaría solo en este problema. Y una ayuda... Sometimes be a little. A ver. Bueno, vamos a completarlo con lo que le entendemos. Y si nos equivocamos, lo corregimos para aprender. Ok. Aquí le vamos a poner... Sometimes. ¿O qué decís vos, Kurt? Y yo digo que be a problem for controllers are they get little practice with spoken English and never spoke. Never spoke to a foreign pilot. ¿Qué más? Local language. A non-English speaker will never be alone in this situation and help will be usually available. Usually, Creo sí. Acá usually. Ya. Usually will never be alone, dijiste, ¿no? Ok. Never be alone, ya. Y en el otro sería sometimes. Sometimes aquí, ¿no ves? Sí. Ok, con eso completaríamos entonces la base. Vamos a chequear a ver la respuesta, qué tal lo hicimos. ¿Dónde está? Aquí está la respuesta, la voy a copiar. Dame un segundo. Y comparamos. Página actual. Ok, dice el número 1, occasionally, está bien. Vamos a poner una bien y una X cuando lo hagamos mal. Para ver cuánto nos sacamos. Bueno, este de acá no cuenta porque este lo hizo el libro, no vale, no nos vamos a poner uno gratis. Mira, aquí era non-standard, le pusimos y era estándar. Ok, aquí ya le pelamos. Acá dice always, nosotros le pusimos always y era usually, ya le pelamos. Acá era plain, ese está bien. Ahora, como arriba le pusimos estándar, no estándar y acá era estándar, entonces ahí se pela en los dos lados. Unnecessary English words, ese está bien. Acá el número 7 era usually, mira. Entonces aquí le pelamos. Y el número 8 era rarely. Nosotros le pusimos never. O sea que lo volqué, este rarely era acá. Está mal. El 9 es sometimes. Nosotros le pusimos often. Está mal. El 10 es often y nosotros le pusimos sometimes. Está mal. En el 11 era local. Ese está bien. En el 12 era never. Ese está bien. Eso lo dijo Kurt. Y el 13 era always. Nosotros le pusimos usually.
Está mal. Entonces, ¿cuántas bien hicimos? 1, 2, 3, 4. 4 de 12. Ya vamos a corregir. Aquí era estándar. Ok, pero así se aprende. Acá era usually. Ok. Usually. Ya. El otro era plain, ese está bien. Aquí era no estándar. No. A ver. ¿Quién no escribe? A ver. Ahora sí. Se colgó por un segundo. Listo. Y acá era unnecessary, ese está bien. El 7 era usually. Usually. Eso. En el otro era, en el 8 era rarely. En el 9 era sometimes. En el 10 era often. En el 11 local está bien. En el 12 era never. Está bien. Y en el 13 era always. ¿Qué dice aquí? Se podía repetir palabra, dice Kurt. Sí, ¿cuál se repitió? Se repitió... El usually se repitió una vez. Solo ese se repitió. El usually, mira. Acá, acá. Después, nada más. A ver, dice, occasionally, a pilot may be able to use standard phraseology for a non-routine event. But he will usually have to use plain English, no? In this event, he had to use non-standard phraseology, but tried to assist the controller, but not using any unnecessary English words, and by using several different words in the similar meaning. The radio transmission was good, but the controller could not understand the problem as he usually dealt with domestic flight and rarely spoke to a foreign pilot. This can sometimes be a problem for controllers as they get little practice with the spoken English and often speak to local pilots in the local language. A non-English speaker will never be alone in this situation and help will always be available. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? 1:37 de directo, 10 en punto de la noche. Continuamos, o ya se cansaron. Continuamos, una hoja más. ¿Qué dice la gente? ¿Está bien como lo estamos haciendo? O nada. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Seguimos. Una más, dice Kurt. Ya. A ver. Vamos a continuar. A ver. Aparte de Kurt, ¿quién más anda por ahí? Alguien más anda ahí porque tiene el chat. Que esté vivo a esta hora de la noche. A ver, me avisan. Creo que no, todavía no hay nadie más, ¿no? Bueno, estoy revisando acá de que han habido varios comentarios en la publicación de Instagram para los sorteos. Mira vos, interesante. Así que, bueno, no se queden fuera. Ahí está Melanie, acaba de comentar varias veces. Igual Kurt. ¿Quién dice aquí? Roy. Y Vivi Baumeister dice. También ha comenzado a comentar ahí. Así que eso es bueno. Nos agrada que participen y que también lo compartan. Ya dice Giraldo, estoy vivo yo. Ya, sigamos entonces. Hagamos. Avancemos hasta las 2 horas más o menos. Porque ya saben de que no es pedagógico que le metamos mucho, porque cuando uno no está acostumbrado
no está muy adaptado. Dice mi aquí mandó foto. A ver. Mandó las fotos, creo, ya, mandó las screenshots de que puso en su estado los sorteos. Excelente. Ok, le voy a poner aquí. General, buenas noches. Excelente. Buena suerte. Listo. Quiero que saludes a Liz Levy, dice. Ya, saludos entonces a Liz Levy, ¿no? De parte de Sergio Giraldo. Mira, te está mandando un saludo acá. Seguimos. Ahí si querés participar hablando, ¿tenés Discord? Ahí estamos charlando un rato. Por el canal de Discord. Ahí eso se crea con el mismo correo electrónico. Y bueno. Es más fácil para comunicarnos. Vamos al otro. ¿Dónde nos quedamos? Safety Sense. Ya hicimos este. Answer the questions, dice. How often do you use English for your job? ¿No? ¿Qué tan seguido vos utilizás el inglés para tu trabajo? Dice. ¿No? How often do you use English for your job? Bueno, no, uno contestaría ahí, ¿no? I use English 2 times a week, ¿no? O every time I have to read a new manual, ¿no? A new aircraft manual, ¿no? Every time I read a aviation book, ¿no? An aviation book, podría ser, ¿no? Así podrían contestar, ¿no? ¿Qué tan seguido? ¿No? Marcan una vez que lo utilicen, ¿no? How often do you speak English to, dice, ¿no? No native speakers. Por ejemplo, eso sería qué tan a menudo vos hablas inglés con personas que no son nativos del idioma. Nosotros, por ejemplo, no somos inglés nativos. Nosotros somos no native speakers. Por eso es que nuestro acento se marca. ¿Ve? Por ejemplo, yo estoy hablando inglés no nativo con Kurt, por ejemplo. A no ser que Kurt sí sea inglés nativo, entonces ahí ya sería diferente, ¿no? How often do you speak English to non-native speakers? Bueno, podría contestar, well, I speak every Sunday with my English group, digamos, ¿no? Con mi grupo de inglés de tal lugar. Digamos. El otro podría ser to native English speakers, ¿no? Podríamos contestar when I use VATSIM on the Flight Simulator, por ejemplo. Cuando yo utilizo el VATSIM en el Flight Simulator, ¿no? Yo hablo con inglés nativo. ¿Por qué? Porque esa plataforma de comunicación de fraseología es muy común para gente de Estados Unidos, especialmente cuando estás volando dentro de su espacio aéreo. ¿Vieron? How often do you listen to the radio or watch TV in English? ¿Ah? ¿Qué tan seguido escuchas a la radio o miras la televisión en inglés? Bueno, entonces, I like to watch movies in English. Por ejemplo, el sábado fui a ver Spider-Man en inglés. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Es mucho más cómodo. O sea, a mí me gusta ver la película en el idioma original. Y si es en inglés, pues no. ¿Ya? Ahí está, entró Sergio. Bien, excelente. How often do you listen to the radio or watch TV in English? I like to watch movies in English, ¿no? Me gusta mirar las películas en inglés, ¿no? I listen to the Juanito podcast, digamos, por ejemplo, podría ser, ¿no? Al podcast de Juanito, ¿no? Pues, esa es otra forma muy fácil de practicar el inglés, escuchando podcasts, ¿no? O mirando a youtubers también, ¿no? Pero ya depende de lo que a ustedes les guste practicar, ¿no? Por ejemplo, los TED Talks, ¿no? Las charlas de TED. ¿Han visto esos videos, los TED Talks? ¿No? Las conferencias de los TED. ¿Ya? Probando, dice Sergio ahí. A ver, si querés, conectate al canal de comunidad y ahí vas a poder hablar. What is your best English skill? Listening, speaking, reading or writing?
Which would you most like to improve? ¿Cuál es tu mejor habilidad en el inglés? ¿Escuchar, hablar, leer o escribir? Which would you most like to improve? ¿Cuál de estas te gustaría desarrollar más? Por ejemplo, my best English skill is the listening, por ejemplo, ¿no? Me gusta, mi mejor habilidad es escuchar. I would like to improve my writing. Por ejemplo, yo no escribo casi nunca en inglés. Entonces uno pierde la habilidad porque hablarlo puede ser de una forma, pero así como también hablamos el español, podés hablar en inglés, y como escribís mal en español, también podés escribir mal en inglés, pues, ¿no? Entonces eso también te llega a afectar la forma en la cual vos estás escribiendo el idioma, pues, ¿cierto? Entonces eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Bien. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Alguien más? A ver, Pablo Santa Cruz, bienvenido a bordo. ¿Cómo anda? A ver, dice qué guapo Capi con ese chulo de Navidad. Dice, ay, mira vos, gracias. Ahí está Sergio, te escucho pero muy de lejos. A ver. No, estoy aprendiendo a usar esto apenas. Ah, ya. Ok. Ahí está ¿Cómo me Kurt. escucha usted? Ahora sí yo te escucho fuerte y claro. Entró también, dice Jafet o Jafet, ¿cómo le decimos? Oíme, pero ahí el answer question, ¿eso es como para hacer trabajo oral o solamente para responder ahí? No, sería oral más fácil. Es como que te pregunten a vos y vos contestés, digamos. Ah, ya. A ver, ¿quién más entró? Entró Sergio, entró, bueno, Kurt está desde el comienzo. Jafet, ¿quién es Jafet? A ver, que salude. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se llama, amigo? Jafet. Jafet, ¿de dónde sos? De La Paz. De La Paz, ¿estás estudiando aviación? Sí, aquí en Jet Airways. Ah, estás en Jet. Excelente. ¿Lo conoces a Hofmeister? Sí, es mi capi. Ah, mira, vos le vas a mandar un saludo a Stifler. Ah, súper. Ya, bueno, ya tenemos, ahí está Sergio de Colombia. ¿Estás aquí en Santa Cruz o te fuiste a Colombia, parce? Nada, estoy esperando el chequeo de multi. ¿En Cocha o acá? En Cocha. Mira vos. Y también Kurt es de Cocha, por ejemplo. Él está, me dijo, ¿en qué se llamaba tu escuela, Kurt? Que dijiste que era nueva. No, no está escuchando. Está desconectado, pero él está mirando el directo. Ahorita, ahí está. ¿Cómo dice? Aerotraining, ¿no? Ah, Aeroflight. Ya, excelente. Entonces ya tenemos un ¿Cuál poco. es Aeroflight? Aeroflight está en Santa Cruz. No, en Cocha, dice. Ah, sí, el capitán Pablo. Pablo no está ahí de instructor. Él tiene un patín de cola, sí, Pablo Quinteros. Ahí está. Excelente, mira, esto es bueno. Ahí ya saben, entonces ya lo que quieran, entren al Discord para que practiquen. Está ¿Quién la quiere? hora ahí en Aeroflight para hacer el ambientamiento, porque yo creo que me va a tirar mi multi, porque no conozco la zona de Cocha. Ah, ya. ¿No te llevaron a voltear? No me han llevado, pero lo que pasa es que allá el circuito es a 9500 y en el multi hay que tirar el avión en 120 nudos. Mejor dicho, yo la veo muy complicada hacer un toque y despegue así por la densidad del aire. O sea, mejor dicho, estaría tocando yo en ese multi más allá de los 100 metros del umbral o 200 metros del umbral. Ajá. Pues no sé, o sea, yo la hago en Flight Simulator y no le pego el golpe. Y ahí en la vida real veo que estos manes llegan con el avión pero colgado, cosa que a mí no me gusta, ¿cierto? Claro. Como que pidiendo potencia, ¿no? Y después cortan ya en el umbral. Es así. Y a las escuelas más seguido pues le dan la pista, la 04 y la 22, ¿no? A la 22. Porque la principal la utilizan los de las aerolíneas.
Yo, puedes solicitar si, ¿cómo se llama? Aproximación instrumental simulada, si gustas, a la 3.2, que es la más grande que utilizan las aerolíneas. Ah, Esa ya. tiene ILS para poder practicar. Ah, excelente. Ujú. Muy bien, entonces ahí ya estamos conociendo, ¿no? ¿Quién quiere contestar la primera pregunta? Yo le meto cape. A ver, dice, How often do you use English for your job? Dice. I rarely speak it, but I often read it because I work in the maintenance area, and all the menus and the pieces for the planes come with the English documentation. Ok, ahí lo que le entendimos, ¿no? ¿Vos estás en el área de mantenimiento también? Yo trabajo en almacén. Ah, en almacén. Sí, Excelente. ¿De dónde? de proyecto, almacén de mantenimiento. Muy bien, y estás aparte haciendo tu curso. Sí. Excelente. ¿Quién más? A ver, ¿qué dice Pablo acá? Pablo dice, ahora es 50523. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Avísame qué quiere decir. Ya respondió Kurt. ¿Quién va a la segunda? How often Eh, do you speak English to non-native speakers? Dice. Dale, parce. no, ni a responder, pero la respondo más tarde. Te iba a consultar es uno cómo hace para ver la pantalla aquí en el Discord, Ah, porque ya. A ver, espera, te voy a share screen. Tendría que compartirte. Dame un segundo. Puedo compartir yo por, acá. O toda mi ok. pantalla 1. Ahora sí. Y te lo voy a tener que bajar aquí y go live. Es que si no me va a lentear mucho el streaming en Facebook más. A No, no ver. hay problema. ¿Ahora se ve? No, es que no sé dónde se mete, yo le he dado de todo acá. ¿Ya te sale? O sea, debe de salir, pero estoy todavía en un coso que dice comunidad, no veo nada. Ah, ya. Claro, tenés que entrar ahí, por ejemplo. Y ahí te va a salir aparte de los chats. Te tiene que salir ahora ya el live de mi pantalla. No aparece. Pues estoy desde el celular. ¿Alguien le aparece ahí a Kurt o Jafet? A mí sí me apareció en comunidad, es como que arriba está ahí y dice, Y dice live, ¿no? sí, Ajá. Ahí hacerle clic en mi nombre y ahí dice live y ahí vas a poder ver la pantalla. Ya, dice ver transmisión, sí, ya. Eso, para que no se desconecten de ahí. Bien. Dale, Jafet, entonces. Speaking English to non-native speakers. Ajá. How I don't often? use the native speaking English. My English is very bad. Ahí está. and English is very poor in my communication for aviation. Ok. Entonces, ya le entendí a lo que dice acá, mira. En Cocha ya no es la 02 y 24, ahora es 05 y 23, dice. Y 22, o sea, ya no es 0422, ahora es 0523. Ya cambió ya. Y creo que en el trompillo también ya cambió, Ya ¿no? Ya cambió no es. también, ajá, en Trompillo ya cambió, y ahora ya no es ¿cómo se llama? Ya no es 1.5 y 3.3, es 1.6 y 3.4, igual que Virubiru ya quedó. Y Viru dentro de poco me imagino que también la van a cambiar, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cada cuánto tiempo cambia el reglaje de eso? Como cada 7 años, ¿no es, no? Pues, a ver, depende pues de la variación magnética. Y la verdad que ya estaba muy alta, porque si te fijabas las cartas de aproximación, ya el curso final era como 338 y seguías con pista 33 y estaba más cerca al 34, digamos. Entonces ahí ya es cuando ellos deciden cambiarla el número para que ya cuadre con el real de aproximación, pues. Hay que preguntarle, por ejemplo, a Tomás, que ha volado recientemente, cuál le marcaba la brújula. La brújula, ¿no? Sí, ahí en Viru, porque yo hace como 15 días pasé y me marca, e intenté pues, o sea,
marcarle al 338 y no daba. ¿No cuadraba? No cuadraba. O sea, salí de aquí del trompillo, giré viraje, tenía que pasar vertical y le tiré justico ahí para pasar por encima de la pista. Ajá. Y le tiré 338 y salí torcidísimo. No, ya cambió entonces ya. Eso quiere decir que ya cambió. Bien, entonces Sergio dice que no habla mucho con la gente no nativa de Estados Unidos. Esto, por ejemplo, es no native speakers, somos nosotros, que no somos gringos, digamos. ¿Ya? Y native English speakers serían los americanos, digamos, ¿no? Alguien que sí. Controlados. No, sino que alguien que nació allá y habla de verdad, o sea, de nacimiento. A eso se refiere. ¿Ya? Nosotros somos no nativos porque no es nuestro idioma de nacimiento. Después dice, how often do you listen to the radio or watch TV in English? ¿A quién le gusta ver las películas en inglés? ¿Ah? ¿A vos te gusta, Sergio, o no? But I don't understand many words. It's very complicated for me listen many words in English. But I tried. See the many. How do you say movie? Movie And series. How do you say in English series de TV? TV series. TV shows. Soap shows. How do you say? TV shows. TV shows. Yeah. TV shows. No, ¿cómo es que es? Sopa de noche, sopa de TV, ¿no? Las novelas, ¿cómo se dice novela en inglés? Novela, pues eso sí, no sé. Novels. TV soap, novels. Soap, no, se llama como TVs de sopa, algo TV así, como soap? para ver la TV soap, algo así debería ser. Entonces, how often do you listen to the radio, watch TV in English? Por ejemplo, I watch Spider-Man in English the last Saturday night in the movie theater, por ejemplo. In the afternoon I watch The Grinch because it's Christmas season. Bueno, entonces, así. Ya es algo que vos ya mirás, ¿no? Algo que te guste ver. How often do you ya eso ya está, ¿no? What is your best English skill? ¿Cuál es tu mejor habilidad en inglés? Kurt. My best English skill is listening. Okay. Which would you most like to improve? Speaking and writing. Speaking and writing, okay. Dice, have you ever had difficulty trying to speak in English, Sergio? Have you ever had difficulty trying to speak English? For me, it's very difficult in English, but how do you say me desenvuelvo? Podrías decir, ¿pero qué quieres decir? Me desenvuelvo bien, digamos, algo así. No, o sea, de 0 a 5 llego a 2,5. But I try, digamos, ¿no? But I try to do it better, podrías decir, ¿no? Pero trato de hacerlo mejor. Yes. ¿No? Have you ever had difficulty trying to speak English? Yes, I have, podría ser. ¿No? Porque esta es una pregunta de sí, no. Have you ever had difficulty trying to speak English? What was the outcome? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó, digamos? A eso se refiere. Yeah. Yes, I have. What was the outcome? When I tried to speak in English on the Trompillo airport, por ejemplo, and the air traffic controller did not understand my ¿qué podría ser? ¿Cómo se dice? My request. Esa es la palabra. Cuando vos querés decir solicitud, se dice request. My request for a touch and go, podría decir, ¿no? Para un toque y despegue. ¿Viste? And I had to repeat my request 2 times until the air traffic controller understood what I wanted to do, para cambiarlo, para no decir request otra vez, digamos, ¿no? Así. A ver, Pablo Santa Cruz dice, ¿qué nivel de inglés o así tienes, Cap? Dice, tengo 4.
tengo 4, pero yo quiero sacar pues el 5. Saqué de los 6 que te califican, este último que di el año pasado, saqué 2, 4, ¿cómo es? 3 y 3. Creo que era 3, 4 y 3, 5, pero ya, ojalá el siguiente salga todo. Uciel Hurtado ha reaccionado, bienvenido a bordo. Y bueno, esas serían las preguntas de acá. Vamos 2 horas exactas. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar para que no sea muy pesado. ¿Algo más que quieran decir antes de que nos vayamos, los de Discord? No, muchas gracias. Y esto se va a repetir aquí por Discord. Sí, voy a tratar de hacerlo cada lunes, como que sea ya, para que avancemos el libro, porque prácticamente estamos haciendo eso, estamos avanzando el libro. Ya. Y los que quieran entrar así como ahorita a Discord a contestar las preguntas, entran, ¿no? Y nos ayudan a hacerlo un poco más interactivo, así yo no estoy hablando solo todo el tiempo, ¿no? Claro, porque esto de acá, por así decirlo, es intercambio de ideas o son respuestas, ¿no? Y bueno, pues lo que a mí me gustaría es que ustedes practiquen, ¿no? Y así yo practico también, porque ganamos todos. Ustedes practican, yo practico y así aprendemos todos, ¿sí o no? Sí, sí. Lo que hace falta aquí es... Pero para el multi. ¿Ah? Y para el multi, que quería esto para el multi, pero para el multi no me pude conectar. Ah, sí, sí vi eso, pero ya no hay problema. Me preguntas nomás cualquier cosa. ¿Ya lo terminaste el video? No lo terminé, pero sí, bueno, hablemos por interno, ya no hagamos esto tan aburrido para los demás. Ok, Kurt, ¿algo antes de que nos vayamos? Bueno, gracias Capi por las explicaciones, muy interesante la verdad todo. Muy bien, ese es el propósito. Y cualquier cosa, compartirlo por allá, avisarle a tus amigos, a los de la escuela. Porque como viste, el libro aplica para todos. La anterior semana hicimos el briefing de la introducción. Y ahí decía, no, este libro está dirigido a todo personal del ámbito aeronáutico. Como vos, por ejemplo, estás ahí en almacén, entonces se aprende mucho vocabulario, ¿no? Practicamos ahí el listening, ¿no? Y también estamos acá leyendo, así que eso es reading, ¿no? Sí, Okay. capitán. Belleza. Listo. Un saludo hasta Cocha. Nos vemos, Gracias. Kurt. Chao, Sergio. Nos vemos. Chao. A ver, me voy a salir de acá. Y ahí está. Disconnect. Y bueno, acá nos vemos despidiendo del directo de Uciel. Dice, un estudio de aerodinámica, Capi, cuando un repaso. Lo voy a anotar, Uciel, porque tenía planificado hacer de METAR y TAF para meteorología. Ya tenía planificado hacer el de METAR y TAF para meteorología, así que lo voy a anotar después el de aerodinámica, ¿te parece? ¿Alguien quiere que hagamos METAR y TAF? ¿Sí o no? Buenas noches, Cap, dice Javier, ¿cómo anda nuestro querido Iron Man? Iron Shoulder, el hombro de acero. Pablo dice, ¿hiciste algún curso de preparación para el examen OASI Cap? Hice este libro, por eso es que le tengo confianza. Con este libro yo estudié. Ya, entonces me lo imprimí y a escuchar los audios todos los días. Para que en vez de escuchar música en el micro, me ponía los audios y que se repita y que repita y que repita. Entonces así uno acostumbra el oído. ¿Meta? Gracias, Cap, dice Uciel. Ya, dice sí, dice Kurt. Ok, sí, dice Uciel. Ya, belleza, sí. Hay que hacer METAR y TAF. Ya, ok. Entonces voy a crear el post para METAR y TAF. Ya. Y que lo compartan, porfa, para que entre más gente. No sé si para este sábado, porque este sábado pues es Navidad, no creo. Sería para la próxima. Mira, es que tiene que ser un día especial. Y justo estos 2 fines de semana, a mí me gusta hacer los repasos los sábados porque es cuando más gente entra. Ya, vamos a ver qué día lo hacemos, pero lo tengo ya preparado esa presentación. Y le metemos METAR y TAF. Ya, porque domingo no creo que quieran entrar ustedes, así que no hay lío. No se olviden de participar, ya saben, del sorteo. Ya, sorteo de Navidad. Ok, sorteo de Navidad es este de acá. ¿Listo? Sorteo de Navidad
el día jueves 23. Jueves 23, sorteo de Navidad. Y ya saben, si llegamos a los 1000, somos 931. Llegamos a los 1000 antes del 31 de diciembre. Aparte de este sorteo, sorteamos otra caja de una taza y una gorra. ¿Ok? Entonces eso es todo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Me voy despidiendo de ustedes. Saludo ahí a Javier, que entró. Entró también Kurt al Discord, que se animó a participar. A Jafet, que entró un rato. A Giraldo, igual, que entró un rato. A Uciel, que entró por acá. Pablo de Santa Cruz Escobar, ¿no? A Diana. ¿Quién más entró por aquí aparte de ellos? Creo que solo ellos. Bueno, al Capi Cabal, ¿no? Que entró un rato y nos comentó también. Así que 18 votos contra 1, así que nos va a tocar usar el gorro toda la semana hasta el sorteo. ¿Ya? Y fondo rojo porque estamos en Navidad. ¿Listo? Muy bien. Hasta luego, dice Uciel. Nos vemos, jóvenes, mañana, ya saben. Mañana toca accidentes aéreos sobreviviendo a los Andes. ¿Listo? Entró Daniel Sarabia, no me notificó el Facebook. Ya va varias veces. Tenés que estar atento. Ya sabés que de las 8 estamos en directo. Ya, esa va a ser nuestra hora promedio. Hay el grupo de WhatsApp, ¿no? También está ahí el grupo de WhatsApp donde se pueden enterar. ¿Listo? No es más, jóvenes. Me despido de ustedes. Hasta mañana, ya saben. Accidentes aéreos sobreviviendo a los Andes. ¿Listo? Vamos a poner aquí la despedida, donde está. Vista previa, aquí. Y chao, chao. Nos vemos. Ahora sí se ve el árbol. Ahí está el árbol. ¿O no se ve? Apenas están las luces ahí. Pero ahí está el arbolito. Para que no digan que no estamos con ambiente navideño. Y fondo rojo por Navidad. Nos vemos, jóvenes. Hasta mañana. Se cuidan.